Italia. Mucho antes de que Francia se convirtiera en la Francia que conocemos, ya existían estos lugares. Los construían donde el río protegía por un lado y la roca por el otro. Donde un peñasco bastaba de muralla y donde el bosque escondía más de lo que revelaba. En la cima de colinas calizas, al borde de gargantas imposibles, junto a ríos que en invierno se lo llevaban todo y en verano apenas eran un hilo de agua. Aquí no se construía para impresionar, se construía para sobrevivir. Y con el tiempo esa necesidad se convirtió en algo que ningún arquitecto podría haber planeado. Belleza por accidente. A estos pueblos, Francia los llama simplemente village. Pero hay una asociación oficial. Les plus beaux villages de France, que desde 1982 se dedica a proteger justamente esto. Lugares de menos de 2.000 habitantes que se niegan a desaparecer. Aquí el tiempo no se mide en kilómetros de autopista. Se mide en campanadas. En el olor a pan que sale de un solo horno. En las contraventanas que alguien pinta del mismo verde desde hace generaciones. En este episodio recorremos 20 de los pueblos más hermosos de Francia. Desde acantilados en la Provenza hasta aldeas de entramado de madera en Alsacia. Desde fortalezas suspendidas sobre ríos hasta calles de piedra donde el Mediterráneo entra por cada esquina. Así que si te gustan las rutas lentas, los lugares con memoria y los viajes sin prisa, suscríbete al canal. Por delante viene una Francia que no necesita París para demostrar quién es. Ese no se ve desde la carretera, se adivina. Un peñasco de casi 300 metros que cae directo hacia el Mediterráneo. Y sobre él, un pueblo que parece haber crecido de la propia piedra en lugar de haber sido construido sobre ella. Ya en la Edad Media, ese era una fortaleza defensiva contra los ataques desde el mar. La altura no era estética. Era supervivencia. Los sarracenos, los genoveses. Todos miraron hacia arriba y entendieron lo mismo. Que aquí no se entra por la fuerza. Las calles son escalones de piedra tan estrechos que un coche nunca podría atravesarlos. Suben en espiral hacia la cima, donde hoy hay un jardín exótico construido sobre las ruinas del antiguo castillo. Desde allí, la vista no se explica, se sufre un poco de lo alto que es todo. Y hay un detalle curioso. Entre las callejuelas todavía funcionan talleres de perfumistas que llevan generaciones destilando esencias de las flores que crecen en la propia colina. Como si el pueblo hubiera decidido embotellar también su propio aire. Ese no es solo un mirador sobre la Costa Azul. Es la prueba de que a veces la mejor defensa es simplemente estar fuera del alcance. Gordes. Gordes se derrama por la ladera como si alguien hubiera dejado caer un puñado de piedra caliza y ésta hubiera decidido quedarse ahí, en equilibrio perfecto. El pueblo se asienta sobre un espolón rocoso en el corazón del Luberon. Y esa posición no es casual. Dominaba los valles de alrededor desde tiempos romanos.
En el siglo XI llegó el castillo. Después las guerras de religión dejaron su huella en cada muro reforzado. Lo que hace único a Gordes no es un solo monumento. Es la uniformidad. Todas las casas del mismo tono de piedra dorada, del mismo tejado inclinado, construida sin ningún plan central, y aún así formando una sola composición perfecta, como si la geometría hubiera sido un acuerdo tácito entre generaciones. A pocos kilómetros, entre los olivares, se esconde la abadía de Senanc, cisterciense, del siglo XII. Rodeada en verano por hileras de lavanda que convierten todo el valle en una franja violeta bajo la piedra clara del monasterio. Al atardecer, cuando el sol golpea de lado, todo el pueblo se enciende en ámbar. Gordes no necesita color. La luz se lo presta cada tarde. Rocamadour. Rocamadour no está sobre un acantilado. Está dentro de él. Las casas, las capillas, hasta la basílica, todo se agarra literalmente a la pared vertical de un cañón sobre el río Alzó. Desde el siglo XII, este lugar fue uno de los grandes destinos de peregrinación de la cristiandad. Después de Roma y Santiago, los peregrinos subían de rodillas los 216 escalones que llevan al santuario. Un gesto de penitencia que todavía hoy algunos repiten. El pueblo se organiza en capas verticales, la ciudad medieval abajo, el recinto religioso a media altura, el castillo arriba del todo. Como si cada siglo hubiera añadido un piso sin tocar los anteriores. En el interior de la capilla de Notre-Dame se conserva una talla de madera ennegrecida por el humo de siglos de velas. La Virgen Negra de Rocamadour. Y todavía se cuentan historias de campanas que sonaban solas cuando un marinero en apuros invocaba su nombre a cientos de kilómetros de distancia. Rocamadour no fue construido para vivir cómodo. Fue construido para que el esfuerzo de llegar significara algo. Y esa lógica, 900 años después, sigue intacta en cada piedra. Saint-Cyr-la-Popie. Saint-Cyr-la-Popie cuelga sobre el río Lot como si estuviera a punto de soltarse y nunca lo hiciera. Casas con entramado de madera, tejados de pizarra oscura. Todo apretado sobre un acantilado de casi 100 metros. En la Edad Media, este lugar perteneció a 4 familias señoriales distintas al mismo tiempo, lo que explica su trazado caótico. Casi como si el pueblo hubiera crecido en 4 direcciones a la vez sin ponerse de acuerdo. Por sus calles empedradas trabajaron durante siglos artesanos del cuero y ebanistas, un oficio que todavía hoy sobrevive en pequeños talleres escondidos tras las fachadas. El escritor surrealista André Breton se instaló aquí en los años 50 y llegó a decir que había dejado de desear ser otra parte. Una frase que hoy se repite tanto que casi se ha convertido en el lema no oficial del pueblo. En 2012, los propios franceses lo votaron como el pueblo favorito del país. Y no es difícil entender por qué.
Saint-Cyr-la-Popie no impresiona por un solo monumento. Impresiona por el conjunto. Por esa sensación de que nada aquí está fuera de lugar, aunque nada parezca haber sido planeado. Por cierto, si te gusta este tipo de rincones, apoya el video con un like. Es la forma más sencilla de decir que todo esto no es en vano. Egisheim. Egisheim no tiene calles rectas, tiene círculos. El pueblo se organiza en anillos concéntricos alrededor de un castillo circular del siglo VIII. Y esa estructura todavía se puede leer perfectamente desde arriba. Aquí nació el Papa León IX en el año 1002. Y desde entonces el pueblo ha cuidado su identidad casi con obsesión. Casas de entramado de madera pintadas en rosa, azul, amarillo. Cada fachada distinta, pero ninguna fuera de tono con las demás. Egisheim está en el corazón de la ruta del vino de Alsacia. Rodeado de viñedos que suben por las colinas como si el pueblo fuera el centro exacto de un reloj verde. En otoño, cuando la vendimia cambia el color de las laderas, todo el valle parece pintado a mano. Cada fachada esconde también una pequeña historia de familia. Apellidos grabados en piedra sobre los portones. Algunos con más de 300 años, recordando a quién perteneció esa casa antes de que existiera cualquier registro oficial. Egisheim no busca ser espectacular. Busca ser coherente. Y en esa coherencia está su encanto. Ríkevir. Ríkevir parece un pueblo que se olvidó de que el tiempo sigue pasando. Sus murallas medievales rodean un casco histórico que apenas ha cambiado desde el siglo XVI, cuando el comercio del vino convirtió este lugar en uno de los más prósperos de Alsacia. Las casas de entramado de madera, con sus 3 y 4 pisos inclinados hacia la calle, no son decoración. Son ingeniería medieval. Ganar espacio en los pisos superiores sin invadir la calle a nivel de suelo. Durante las 2 guerras mundiales, Ríkevir salió casi intacto. Algo casi milagroso en esta región de Europa. Por eso hoy es uno de los conjuntos de arquitectura alsaciana mejor conservados que existen. En diciembre, cuando se instala el mercado navideño, las calles se llenan de luces cálidas y del olor a vino especiado. Y el pueblo entero parece convertirse, sin necesidad de artificio, en la imagen que muchos tienen en la cabeza cuando piensan en una Navidad europea. Ríkevir no reconstruye el pasado. Simplemente nunca dejó de vivir en él. Annecy. Annecy tiene algo que muy pocos pueblos pueden decir. Un lago de agua tan transparente que parece que la ciudad flota sobre un espejo. El casco antiguo, atravesado por canales que le valieron el apodo de la Venecia de los Alpes, se desarrolló desde la Edad Media, alrededor de un castillo que todavía domina la colina. Las casas junto al canal del Thiou, con sus arcadas de piedra y sus balcones de flores, crean una de las postales más reconocibles de Francia. Pero Annecy no es solo el casco histórico.
es también el lago, considerado uno de los más limpios de Europa, rodeado de montañas que en invierno se cubren de nieve y en verano se llenan de un verde casi artificial de tan intenso. Al mediodía, en la plaza junto al antiguo Palacio de la Isla, una construcción del siglo XII que en su día fue prisión, se puede ver todavía el reflejo doble de las fachadas sobre el agua. Una ciudad y su copia exacta, temblando ligeramente con cada barca que pasa. Ansí es la prueba de que a veces el agua no separa un lugar de su belleza, la multiplica. Conques. Conques aparece de golpe. Después de kilómetros de bosque. Un pueblo entero abrazando la ladera de un valle en el sur del macizo central. Y en su centro, casi desproporcionada para el tamaño del lugar, una abadía románica del siglo XI. Conques fue durante siglos una parada obligatoria en el Camino de Santiago. Y esa función marcó todo. Las calles se hicieron para recibir peregrinos, no para el lucimiento de nadie. La abadía de Saint-Faux guarda un tesoro de orfebrería medieval que sobrevivió intacto a guerras y revoluciones. Algo casi inexplicable para un lugar tan pequeño y aislado. Las casas de piedra y madera bajan en pendiente hacia el río, sin prisa, como si supieran que aquí nadie viene de paso. Viene a quedarse un rato. El tímpano del juicio final. Tallado sobre la puerta principal de la abadía, todavía conserva restos de la policromía original. Y ver 124 figuras esculpidas hace 900 años. Algunas con rastros de color. Cambia por completo la idea que uno tiene de lo que era realmente una catedral románica, antes de que el tiempo la dejara en piedra desnuda. Conques no fue elegido por su belleza. La belleza llegó después, como consecuencia de siglos de fe y de piedra bien puesta. Beynac et Casenac. Beynac se levanta como un acantilado que decidió tener forma de castillo. Sobre un promontorio de casi 150 metros. Domina el valle del río Dordoña, con una de las fortalezas medievales mejor conservadas de Francia. Durante la Guerra de los 100 años, este castillo fue una pieza clave. La frontera entre territorio francés e inglés pasaba casi literalmente por su puerta. Ricardo Corazón de León llegó a asediarlo, y esa historia todavía se respira entre sus muros. Debajo del castillo, el pueblo se extiende en calles empinadas de piedra dorada. Casas que parecen haber crecido directamente de la roca sobre la que se apoyan. Desde las almenas, el valle del Dordoña se despliega en una curva perfecta, con el río serpenteando entre campos de maíz y otros castillos rivales asomando a lo lejos. Castelnau y Fayrac. Recordatorio de que esta región concentró, en pocos kilómetros, una de las mayores densidades de fortalezas medievales de toda Europa. Beynac no elige entre historia y paisaje, los tiene los dos. Y ninguno le pide permiso al otro para existir. Roussillon. Roussillon no tiene un solo color.
Tiene 17. El pueblo se asienta sobre uno de los mayores depósitos de ocre de Europa, y esa tierra, entre amarilla, roja y naranja, no solo tiñe los acantilados de alrededor, tiñe también cada fachada del propio pueblo. Durante el siglo XIX, la extracción de ocre fue el motor económico de la zona. Y aunque las minas cerraron hace décadas, el color se quedó grabado en la memoria colectiva del lugar. Un reglamento local obliga a mantener esa paleta cromática en cada edificio. Caminar por el sendero de los acantilados, el llamado Sendero de las Ocres, es caminar dentro de un cuadro que cambia de tono según la hora del día. Del amarillo pálido de la mañana al rojo casi sangre del atardecer. Roussillon no necesitó pintores para hacer una obra de arte. La tierra ya se había encargado de eso. Les Baux de Provence. Les Baux de Provence nace directamente de la roca de los Alpilles, tan fusionado con la piedra caliza que es difícil saber dónde termina la montaña y dónde empieza el pueblo. En la Edad Media, la familia de los Baux dominó gran parte de la Provenza desde este castillo, una de las fortalezas más inexpugnables de la región, hasta que Richelieu ordenó su demolición parcial en el siglo XVII como castigo por rebeldía. Hoy esas ruinas, medio devoradas por la roca, son parte del paisaje tanto como cualquier formación natural. El pueblo que sobrevive debajo del castillo conserva calles de piedra seca y vistas que se extienden hasta el mar en días claros. Muy cerca, en una antigua cantera de bauxita, mineral que toma su nombre precisamente de este lugar, hoy se proyectan espectáculos audiovisuales sobre las paredes de piedra, una manera inesperada de que la propia geología del pueblo vuelva a ser protagonista siglos después de haber dejado de explotarse. Les Baux no es un lugar que se conquistó y después se abandonó, es un lugar que la piedra se negó a soltar del todo. Locronan. Locronan parece detenido en el siglo XVII, y en cierto modo lo está. Este pueblo de Bretaña vivió su época dorada gracias a la fabricación de velas de lino para barcos. Un oficio que dejó tras de sí mansiones de piedra granítica alrededor de una plaza, que apenas ha cambiado en 400 años. Cuando la industria naval abandonó el lino por otros materiales, Locronan simplemente dejó de crecer. Y esa pausa económica terminó siendo su mejor conservante. Nada se derribó para construir algo nuevo, porque nunca hubo necesidad ni dinero para hacerlo. Cada año en julio, el pueblo todavía celebra la Grande Troménie, una procesión religiosa que se remonta a tradiciones célticas cristianizadas siglos atrás. Un recorrido de 12 kilómetros que muy pocos forasteros llegan a presenciar completo. Locronan no eligió quedarse igual. Simplemente nunca tuvo una razón para cambiar. Collonges-la-Rouge. Collonges-la-Rouge es roja porque la tierra debajo lo es. Todo el pueblo está construido con la misma piedra arenisca de tono bermellón, extraída de las canteras cercanas.
y ese color uniforme convierte cada calle en algo que parece pintado con un solo pincel. Desde el siglo VIII existió aquí un priorato benedictino. Pero el pueblo que vemos hoy se desarrolló sobre todo entre los siglos XV y XVI, cuando familias nobles al servicio de los vizcondes de Touraine construyeron pequeñas mansiones fortificadas con torreones puntiagudos que le dan al lugar una silueta casi de cuento. Hay algo curioso en Collonges, y es que fue precisamente aquí donde nació, en los años 80, la propia idea de catalogar oficialmente los pueblos más bonitos de Francia. La asociación que hoy protege a más de 160 lugares como este empezó su recorrido en estas mismas calles rojas. Collonges-la-Rouge no imita al pasado. Es literalmente el color de la tierra que lo sostiene. Ivoire. Ivoire se asoma al lago Le Mans, como si hubiera sido diseñado para mirarse en él. Un pueblo medieval fortificado en el siglo XIV por orden del conde de Saboya, pensado para controlar el paso de barcos entre Ginebra y el resto del lago. Las murallas y las dos puertas de acceso originales todavía se conservan casi intactas. Y dentro de ellas, un laberinto de callejuelas floridas que ha convertido a Ivoire en uno de los pueblos con más geranios por metro cuadrado de toda Francia. Una tradición que se cuida con casi tanto rigor como los propios monumentos históricos. Desde el pequeño puerto, con el lago Le Mans extendiéndose hasta los Alpes suizos al fondo, es fácil olvidar que apenas está a media hora en coche de una de las ciudades más internacionales de Europa. Ivoire demuestra que a veces la mejor fortaleza, con los siglos, termina convertida en jardín. Si estás disfrutando de este recorrido, no olvides suscribirte. Quedan todavía varios pueblos que vale la pena conocer. Kaysersberg. Kaysersberg significa literalmente montaña del emperador, un nombre que ya avisa de su importancia histórica. Situado en un estrecho valle de Alsacia, el pueblo controlaba desde el siglo XIII uno de los pasos comerciales más importantes hacia Alemania. Sobre él, las ruinas de un castillo imperial del siglo XIII todavía vigilan el valle. Mientras abajo, un puente fortificado de piedra del siglo XVI cruza el río Weiss. Y sigue siendo, siglos después, el centro exacto de las postales del pueblo. Aquí nació en 1875 Albert Schweitzer, médico, teólogo y músico que dedicaría buena parte de su vida a un hospital en África y que terminaría recibiendo el Premio Nobel de la Paz. Y su casa natal, sencilla y de entramado de madera como todas las demás, sigue en pie en la calle principal. Kaysersberg no separa la grandeza de la sencillez, las deja convivir en la misma calle estrecha. Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence se asienta sobre una loma alargada entre Niza y las montañas, rodeado por completo de murallas del siglo XVI mandadas construir por el rey Francisco I para proteger la frontera con el Ducado de Saboya. Pero lo que convirtió a este pueblo en leyenda no fueron sus fortificaciones, sino los artistas.
Desde los años 20 del siglo pasado, pintores como Matisse, Picasso o Chagall pasaron temporadas aquí, y todavía hoy Chagall descansa enterrado en el pequeño cementerio del pueblo, con vistas al mismo paisaje que pintó durante años. La famosa Colombe d'Or, una posada que en su día aceptaba cuadros como pago de la cuenta, conserva todavía en sus paredes obras originales que hoy valdrían fortunas, colgadas con la misma naturalidad con la que se colgaría cualquier decoración corriente. Saint-Paul-de-Vence no eligió ser un museo. Se convirtió en uno simplemente por dejar que el arte entrara sin pedir permiso. Dôme. Dôme corona un acantilado sobre el Valle del Dordoña, como un balcón natural sobre toda la región. Fundado en 1281 como una bastida, un tipo de pueblo fortificado y planificado con calles en cuadrícula. Algo poco habitual en la Francia medieval, acostumbrada a los trazados orgánicos y desordenados. Bajo el pueblo se esconde algo inesperado, una red de cuevas donde los habitantes se refugiaron durante las guerras de religión del siglo XVI, y en cuyas paredes todavía pueden verse grabados que dejaron los protestantes hugonotes que resistieron allí un largo asedio. Desde el mirador de la Barre, el Valle del Dordoña se despliega en una de las vistas más fotografiadas de todo el suroeste de Francia, con el río trazando meandros perfectos entre campos dorados en verano. Dôme no fue un pueblo que creciera por accidente. Fue diseñado desde el primer día para controlar el paisaje que hoy simplemente contemplamos. La Roque-Gageac. La Roque-Gageac se aprieta entre un acantilado y el río Dordoña, tan pegado a la roca que algunas casas literalmente tienen el techo natural de piedra como parte de su estructura. Desde la Edad Media, este microclima protegido por el acantilado permitió cultivar aquí especies casi tropicales. Palmeras y bambú que sorprenden en pleno interior de Francia. Un pequeño jardín exótico que crece a la sombra de la misma piedra que protegía el pueblo de las crecidas del río. En lo alto de la roca, casi invisible desde abajo, se conserva un antiguo fuerte trogloditas excavado directamente en la piedra, usado como refugio en tiempos de guerra, al que hoy se llega por una escalera estrecha tallada en la misma pared. La Roque-Gageac no compite con el río que la baña, simplemente aprendió a vivir pegada a él, casi como una prolongación de su orilla. Moustiers-Saint-Marie.